Decotextil Canarias, tapicería, costura y mobiliario chill out, patrocina este programa. Bienvenidos a las mejores casas de Canarias. Hoy comenzamos en Tenerife. En Puerto de la Cruz visitaremos una casona que se transformará en hotel. Infinity. Bienvenidos a la casona del Risco de Ora, situada en el Puerto de la Cruz. Nos lo muestra Carlos García, representante de los propietarios. La casona del Risco de Oro cuenta con aproximadamente 1.500 metros cuadrados construidos, distribuidos en 4 plantas más buhardilla. La misma se encuentra situada sobre unos terrenos de alrededor de 30.000 metros cuadrados y fue construida en el año 1890, a finales del siglo XIX, por Edward Philpott Campbell. La casa en sí es de bien de interés cultural a día de hoy, grado de protección 1, junto con sus jardines, que rondan los 9.000 metros cuadrados, diseñados por el proyectista inglés llamado Mr. Dunn, que es el mismo que diseñó los jardines que se encuentran en los exteriores de la ciudad de Londres, llamados los Kew Gardens. El proyecto La Casona del Risco de Oro pasó a formar parte de la empresa familiar Hermanos García Núñez a partir del año 2006. Inicialmente se trataba de un proyecto inmobiliario, la construcción de viviendas, pero la familia se enamoró de un proyecto bastante ilusionante que fue la de la creación de un hotel de 5 estrellas gran lujo. En estos momentos nos encontramos dentro de en la primera planta, en lo que es la zona noble y digamos lo que es el recibidor. Si quieres pasamos ahora al cuarto de música. El cuarto de música lo forma parte este salón, junto con un piano que fue traído directamente de Londres. Características principales de la casa son el techo de este salón, que está hecho, digamos, a mano, traído por unos decoradores de Inglaterra. Sus chimeneas, hechas a mano y todas diferentes, existen 2 por planta, en esta primera y en su segunda. Anexo a este salón de música se encuentra el salón de juegos. El mismo consta de un snooker traído de una pieza desde Inglaterra también, original, junto con sus marcadores, tacos. Este cuarto está decorado con muebles de principios del siglo pasado. Este cuadro es una copia del Cupido de Van Dyck. Van Dyck era un pintor muy famoso de la escuela flamenca y alrededor de este cuadro hay una historia muy curiosa del norte de la isla. Originariamente él se encontraba en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. ¿Qué pasó? Que un señor de Rodaba llamado don Juan Zárate, muy aficionado a la pintura, contaba con un Cupido en su casa muy similar al que se encontraba en dicho museo. Poco a poco fue investigándolo hasta darse cuenta que el suyo era un cuadro muy importante. Tanto fue así que demostró que su cuadro, o el original, lo tenía en su poder, mientras que el que se encontraba en el Museo Thyssen era una copia. Tuvieron que quitarlo y al final demostró que verdaderamente el suyo era el original. Ahora vamos a pasar a ver el salón comedor principal. El mismo da al lado oeste. Tener en cuenta también la chimenea, totalmente diferente a la anterior que hemos visto. La casona cuenta con más de 30 dependencias, entre las cuales se encuentran dormitorios, rondan los 7 dormitorios, 3 salones, cuartos de baño, buhardillas y zonas de desván. Estamos en el pasillo este de la casa,
Como podremos ver, aquí tenemos la lengua del agua, una de las lenguas del agua que se encuentra dentro de lo que es la propiedad. La casona principal se encuentra sobre una de ellas y justamente enfrente tenemos la otra lengua. Como comentaba, el nombre del risco de oro proviene por el crecimiento del líquen sobre la piedra volcánica, que es como una especie de musgo que cuando nace tiene ese color amarillento. El proyecto de la casona principal fue proyectado por dos arquitectos muy famosos de la época y los planos originales los conservamos a día de hoy en la actualidad, incluso con sus anotaciones en inglés y totalmente hechos a mano. En esta primera planta contamos con esta pequeña terraza que va de este a oeste, uniendo la zona del salón comedor con la zona de juego y de música. Vamos dirección este, aquí nos encontramos con el jardín. Pues nada, nos encontramos en la primera planta, hemos accedido por la escalera principal de la casa. Dentro de esta casa, tanto su cimiento como el material predominante es la madera, como podrás comprobar. En esta planta se encuentran ya lo que son zonas de dormitorios, salón de apoyo y algunos baños. Vamos a pasar al salón que se encuentra en esta planta en el lado este. Aparte de sus cimientos, su suelo es de madera, a excepción de algunas zonas de los baños. Se decía antiguamente que en Canarias la importancia de la familia se medía por la anchura que tuviera la tabla del suelo. Uno de los dormitorios que más se conserva de la época anterior. Se encuentra en el lado oeste de la casa. Dentro de este dormitorio, la peculiaridad que tenían las casas antiguas son dormitorios muy amplios y con bastante altura, como podemos ver. A día de hoy, más de un apartamento para dos personas puede tener estas dimensiones. Vamos a visitar su balcón. Cuando uno llega a esta zona, entiende el por qué estos ingleses, cuando llegaron aquí, se quedaron enamorados y buscaron exactamente la localización de la casona. Podemos ver que tenemos una posición dominante y perfecta dentro de lo que es el Valle de la Orotava. El proyecto del hotel se va adecuando a la orografía existente en el terreno. Hemos tenido en cuenta hasta un estudio de soleamiento tanto en verano e invierno para determinar la posición o la localización más idónea para la piscina. Y algo que comenzó como una pequeña idea ha ido tomando forma, ha ido ilusionando a toda la familia y a todas las personas vinculadas al mismo. Una de las curiosidades que tienen este tipo de casas, sobre todo las casas en las cuales existen muchas plantas, es que tenían el montacargas de servicio manual, como es el caso de este en particular. Aprovechando, a día de hoy no se encuentra funcionamiento, pero sí se encuentra el hueco por el cual se distribuía las distintas plantas. Si quieren me acompañan para visitar lo que ya son los interiores de la casa, sobre todo la zona del servicio en sí. Antiguamente, sobre todo de la propiedad originaria inglesa, existían dos tipos de servicio. Uno el servicio canario y otro el servicio inglés. Estos dos servicios no se mezclaban. El servicio inglés era como el servicio más importante que no se mezclaba con el servicio canario. Según nos cuentan, llegó a haber entre ambos servicios más de 30 personas trabajando tanto en la casa como en sus exteriores. Aquí se encuentra el panel de control que digamos se gestionaba el servicio dentro de la casona. Es muy básico. Existían unos botones en las habitaciones principales que cuando daba el propietario sonaba y se marcaba el número y la zona en la cual debería de asistir el servicio. Nos encontramos en la azotea de la casona. Aquí nos ayuda a ver los límites que se encuentran en la propiedad. Podemos ver tener una magnífica vista de lo que es todo el Valle de la Orotava.
comenzando desde lo que es la zona alta Orotava. Aquí podemos ver un grupito de casas que algunas de ellas eran donde antiguamente le daban clase a los hijos de los propietarios y algunas pequeñas edificaciones diseminadas por todo lo que es la propiedad. Entre ellas también la casa donde trabajaba el carpintero de la misma. ¿Por qué un carpintero? La casa, como comentábamos antes, la mayor parte de la misma era en madera, o sea, tenían una persona fija, digamos, trabajando en lo que es la propiedad. Este tipo de teja no es normal encontrarla a día de hoy. Normalmente suele ser el tipo de teja inglés o el típico teja canaria vegetada, pero esta forma de teja en sí no es muy común de ver. La propiedad ronda alrededor de los 30.000 metros cuadrados, dentro de las cuales, aparte de la casona principal y pequeñas edificaciones, se encuentra una cancha de croquet, una zona en la cual se encuentra un pequeño granero, almacén, la zona de las cuadras de los caballos y una pequeña casona que forma parte con un jardín anexo donde eran las antiguas oficinas de la anterior propiedad. Nos encontramos en la cancha de croquet. La misma tiene unas dimensiones de alrededor de más de 1000 metros cuadrados y al fondo podremos divisar lo que es la capilla hecha en la piedra volcánica y sobre la misma se asienta lo que es la casona principal. Estamos en las casas que se encuentran a la entrada de la propiedad. En este lado nos encontramos con una casona típica canaria terrera con su pequeño jardín anexo con su fuente. Eran antiguamente las oficinas de la anterior propiedad. Aquí tenía un pequeño almacén granero y en este lado se encontraban las cuadras donde guardaban los caballos y el carromato. Aquí tenemos el pequeño jardín con su fuente que está en el lado norte de la pequeña casa terrera que hablábamos como oficina. Nos despedimos, agradecerles la atención prestada y la visita y esperemos volverles a ver pronto en este futuro proyecto de hotel que queremos realizar en esta propiedad. Bueno, chao, hasta luego.